abogada Jessie Ruiz Díaz. Y bueno, ella es representante de las víctimas, personas de escasos recursos, en su mayoría de las víctimas de Mocipar, para conocer más detalles de este caso que va a ser auditado por la Corte Suprema de Justicia. Doctora, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Un gusto de compartir contigo esta tarde y también para mí. Hoy fue un día significativo. También esta decisión de la máxima instancia nos da una esperanza para con las víctimas de Mocipar que durante tantos años fueron manoseados no solamente por los autores del hecho, sino también por todo el sistema. Claro, a ver, ustedes en su momento ya habían solicitado la auditoría de esta causa, ¿verdad? En cuantiosas ocasiones, mira, nosotros, Carlos, solicitamos la auditoría no solo a nivel superintendencia de la Corte, sino también habíamos solicitado una auditoría de todas las causas y un relevo, una información determinada de cada causa a Mocipar a nivel país, a nivel Ministerio Público. Solamente que, bueno, fueron sendos escritos y terminaban todo en escritos y intenciones que no iban más allá, ¿verdad? Y esto para nosotros es bastante alentador que un ministro de la Corte hoy se tome el tiempo también en pensar en todas esas víctimas. Porque acá hablamos de hechos civiles que no solamente afectan a una o dos personas, sino que a una cantidad importante de personas. Claro. Estos son hechos civiles, estafas masivas, que eventualmente también tienen que tener una suerte de regulación especial, ¿verdad? Para trabajar de tantos casos, tantas víctimas, y que hoy se hable de una suerte de impunidad para con los autores, ¿verdad? Gente que se enriqueció durante varios años a raíz de estos esquemas que operan o polulan en el mercado, y tampoco nadie pone una mano dura para aquellos que se enriquecieron a costa de personas humildes. A ver, para que conozcamos mejor, o sea, la que nosotros conocemos es esta en donde la fiscal Estela Mariscano se había allanado a la extinción de la acción penal, ¿verdad? ¿O cuál es? Así mismo. A la extinción. No, Sí. la auditoría que hoy, de lo que yo pude escuchar también de la sesión, es que el ministro decidió auditar la causa Fernando Román, que es una de las causas que llegó a este estado procesal ya con una acusación por medio, y que bueno, era la causa que llegó y avanzó bastante, que estaba a cargo de la fiscal Estela Mariscano. En el marco de esa causa es donde la defensa, ya después del sobreseimiento provisional, ellos plantean un sobreseimiento definitivo argumentando supuestamente de que la causa se encuentra extinta. ¿Por qué? Porque la jueza supuestamente no está dentro de los 1 año. Que es una discusión bastante larga, ya que se da también en el ámbito judicial. Y eso es inconcebible, Carlos, ¿verdad? Jurídicamente y prácticamente, de que una jueza, porque uno tiene casos a las 11 de la noche para hacer las presentaciones, y la jueza incluso tiene 3 días para resolver cualquier tipo de presentaciones. Y ellos argumentan supuestamente de que la jueza, al no reabrir la causa, como si fuera que la jueza tiene que trabajar más o menos 24 horas, y tiene que estar incluso pendiente ahí de que hoy vence tal plazo, tengo que expedirme dentro de los 1 año. Entonces, ellos argumentan eso, y ahí es donde la fiscal llamativamente se allanó a esa pretensión de que nosotros criticamos muchísimo. En esa ocasión criticamos la decisión de la fiscal Estela Mariscano, era una suerte de blanqueamiento de la causa, ¿verdad? Claro, ella se allanó, y lo que ellos cuestionaron, ¿qué es lo que se allanó? A la estafa concretamente, ¿había otro hecho punible o completa es la causa en este caso? No, ella supuestamente, bueno, porque acá hay otros hechos punibles. Estaba la producción de documentos no auténticos y las estafas. Y las estafas, ahora, obviamente, que era el hecho punible que nosotros instamos que se investigue, porque era lo que efectivamente, de alguna forma, afectaba, digamos, en realidad lo que sería el patrimonio, ¿verdad? Porque acá la estafa pues se da justamente a raíz de que el modus operandi que se ejercía este esquema de Mocipar utilizaba nomás los contratos, pero acá hay otros hechos punibles que también se dejaron de analizar, porque varias víctimas
cuando llegaban a cancelar un contrato específico o llegaban al término de un contrato, ellos se quedaban con tu contrato, una suerte de apropiación para que vos después ya no puedas ejercer tu acción civil. Y todas esas cuestiones fueron obviadas por el Ministerio Público y con una absoluta desfachatez se llevó a cabo luego el proceso investigativo en esta causa, ¿verdad? Y dando todas las herramientas para que la defensa comience a atacar cuestiones formales, no de fondo, ¿verdad? Y en este caso acusó el Ministerio Público, después la defensa plantea el sobreseimiento definitivo y ahí donde la fiscal Estela Maricano se allana al periodo de sobreseimiento en relación a la estafa, pero sí se ratifica en la acusación respecto a la producción de documentos no auténticos. ¿Y cómo? La decisión que también para nosotros fue sumamente llamativa, ¿verdad? Claro, porque como si los dos fueron en el mismo, o sea, si la jueza supuestamente tardó 11 días, según la fiscal, por eso se allanó al planteamiento de la defensa, ¿por qué no se allanó también entonces a la extinción del hecho punible? ¿De cuál era el otro hecho, me dijo, doctora? Bueno, el de producción de documentos no auténticos prosiguió, ella se ratificó en la acusación, pero pidió la extinción de la estafa. ¿Y por qué hay una diferenciación entre la estafa y la producción? Es que nosotros eso es lo que justamente no entendimos de la decisión de la fiscal, porque lo que pasa es que la estafa de alguna forma converge también ya el hecho de la declaración falsa, porque dentro de lo que sería dentro de los presupuestos de la estafa está el hecho de inducir al error a través de algún medio. Y ahí es donde nosotros tampoco entendemos por qué ella quiere llevar una causa por producción de documentos no auténticos cuando ni siquiera sabemos de qué documento está hablando el fiscal. Claro, bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Que se opuso la jueza, ¿verdad? Y esa decisión de la jueza fue apelada otra vez por la defensa. Así mismo, o sea, acá en este caso se dio trámite de oposición a lo planteado por lo que se dio en la audiencia en sí, y también la jueza tuvo en cuenta la envergadura y también la afectación de las personas, ¿verdad? Porque tuvo en cuenta también eso para dar el trámite de oposición, que ella consideraba que la decisión de la fiscal en esa audiencia preliminar, ella no estaba de acuerdo con eso, atendiendo que había hechos de suma relevancia que tenían que ser reanalizados o controlados para ella por la fiscalía adjunta, ¿verdad? Claro. Y a raíz de eso se dio el trámite de oposición. En eso la defensa apela a esa resolución diciendo que la jueza no debió dar trámite y lo que sí debió es directamente ya dictar la resolución de la extinción y por ende el sobreseimiento definitivo a favor de sus defendidos. Correctísimo. Entonces, y estamos en ese trámite. Está en la Cámara entonces el expediente. Sí, el fiscal nuevo, porque en este caso la fiscal Estela Maricano ya está apartada de esa unidad, entonces el doctor José Martín Morínigo, si mal no recuerdo, creo que ese es el nombre del fiscal actual. Sí. Él mencionó, él dijo en su contestación, de lo que yo pude observar también, que efectivamente eso era una atribución del juzgado y que como fiscalía él no podía negarse a un trámite de oposición, siendo que es una cuestión facultativa del juez de garantía de pedir una suerte de control también a esos actos. Claro, ¿no? Claro. El artículo 358 creo que era, ¿verdad? El famoso artículo que usan los argumentos. Bueno, y ahora doctora, esa es la situación. Bueno, independientemente un poquito más para saber, ¿y la quiebra de Mocipar vos manejás también o otra gente maneja la quiebra? Hay otros abogados que están en el ámbito civil también trabajando con esta quiebra, pero sí de alguna forma sí te puedo comentar algunos detalles de los que yo tengo conocimiento, porque aquí hay 3 quiebras, ¿verdad? Está la quiebra automotores y propiedades y hay otra más según tengo entendido. Y en esos juicios civiles se declaró incluso la quiebra dolosa de Mocipar. Lo que pasa que también ahí, de lo que yo pude hablar con el abogado que lleva estos procesos, esa quiebra dolosa se apeló, se recurrió y está llevando su tiempo, porque desde el momento que
Mocipar se declara como una quiebra dolosa, los antecedentes tienen que ser remitidos al ámbito penal, que es lo que nosotros anhelamos, que mi padre también anhela eso para poder hacer la investigación de cómo se llega a esa quiebra. Exacto, porque ya se habla, incluso se habla, se murmura, se rumorea que esa quiebra ya se está vaciando también. ¿Quién es el colega tuyo que llega a esa quiebra o esa causa? Gustavo Franco es el que lleva el expediente civil. Para nosotros también es sumamente importante trabajar conjuntamente con ese expediente, porque en el marco también de esa convocatoria es donde nosotros llegamos a encontrar estas inconsistencias que hoy también están todavía en tela de juicio en el caso de Dani Durán, de la declaración falsa, porque nosotros habíamos hecho también una denuncia porque encontramos que Dani Durán, como activo o como parte de su patrimonio, declaraba inmuebles de Mocipar y que estaban a nombre de Mocipar. Entonces es como una suerte de cruce de juicios, ¿verdad? Porque acá nosotros no descartamos también que el señor Dani Durán tenga una confabulación, ¿verdad?, con la gente de Mocipar en el ocultamiento de los activos. Y que eso claramente también va en detrimento de mis víctimas y de las víctimas que son hoy acreedoras de esa convocatoria. Por eso todo está un poco enlazado, Carlos, por eso te quiero preguntar, porque yo en algunas de las entrevistas, la fiscal Natalia Fuster había dicho que habría encontrado ese tipo de indicios y que iba a pedir a su adjunta la apertura de otra investigación en ese caso de la denuncia, de la declaración jurada falsa. No pidió ella absolutamente nada de eso, ¿verdad? No. O sea, no pidió la apertura, no pidió los otros indicios, o sea, cerró con la declaración falsa. Y es más, nosotros siempre le exigimos también a la doctora Fuster, pese a todo el trabajo que ella venía haciendo en la causa de la declaración falsa, de que acá no se tendría que tampoco cerrar la causa en relación al enriquecimiento o probables hechos de lavado de dinero. De lo que yo sé que también se abrió sí una causa es contra Maximiliano Campana, que nosotros también teníamos ciertos indicios de que había una suerte de contubernio entre Dani Durán y también el señor Maximiliano Campana. ¿Y esa causa quién tiene? Y tiene la doctora Fuster también, pero en relación a lo que tiene que ver con producción de documentos no auténticos, que nosotros no descartamos tampoco, Carlos, de que todos esos documentos que el señor Dani Durán presentó en el juicio oral, contratos privados supuestamente sobre esos vehículos, nosotros no descartamos que también puedan ser documentos falsos o simulados mínimamente, que si vienen del ámbito civil, pero para salvar la situación nada más del señor Dani Durán, de decir que él es poseedor del inmueble y con una estrategia jurídica de eso, ¿verdad? Y en total, ¿cuántas causas? Porque lo que yo me enteré es que hay otras causas abiertas en otras unidades fiscales o hay otras denuncias. ¿Cuántas denuncias lo que están pululando por ahí y que nos están impulsando o si se impulsan no sabemos, ¿verdad? ¿Manejás vos los datos, doctora? Y yo dentro de mi nómina de denuncias que estoy moviendo son 500 aproximadamente. ¿500 víctimas o cómo? ¿O 500 denuncias? 500 causas. 500 causas o 500 víctimas. Mira, luego de todo esto, a nosotros nos da mucho apoyo el hecho de que hoy un ministro de la Corte también solicite estas auditorías, porque gracias a esta visibilidad también de las causas de Mocipar, muchas de ellas y muchos fiscales que nunca hicieron un solo trabajo respecto a las causas están moviéndose o se están mostrando ya interesados en mover, porque nosotros venimos denunciando hace años, Carlos, de que hay causas que prescribieron en manos de la Fiscalía y que eso tiene una responsabilidad y nosotros incluso vamos a denunciar a los fiscales. Y eso, prepararan por favor una lista y pasarnos la lista de todos los datos concretos que tenga eso que estás hablando para que tengamos a mano algo objetivo, algo concreto y también una recomendación, que todas esas cuestiones, esos escritos, esos trabajos que están haciendo ustedes, preséntenle al nuevo ministro que es el que se interesó en solicitar esta auditoría, ¿verdad? Y pedir también que dentro de esta auditoría se audite la quiebra,
que la Corte tiene toda esa facultad o esa potestad, me imagino, ¿verdad?, de pedir todo el expediente. La corte puede investigarla a los fiscales también a través Claro. que son partes en un proceso penal, porque aquí también tenemos que decir, son víctimas, son gente pobre y la gente se olvida de ellos, no tenemos capacidad. Bueno, pero hay que darle una respuesta a la gente. Pero para mí, ¿verdad? doctora, en eso radica otra vez la gravedad. Robarle a los pobres. No sé si queda bien o queda mal lo que digo, ¿verdad? Pero cuando a mí me impactó cuando leí, incluso publicamos y fue una noticia muy leída, esta señora que vendía asaditos y que iba pagando su cuota. Durante 10 años pagó su cuota de los asaditos que vendía. Que ella incluso declaró ante la jueza Pedroso en esa audiencia preliminar. Entonces, por eso es que resulta aún más ofensivo que estos representantes de la sociedad, entre comillas, negocien la cabeza de gente humilde, de gente trabajadora, ¿verdad?, para blanquear estas causas, para cajonear o no impulsar estas denuncias. ¿Y para qué vamos a ir tan lejos, Carlos? Hoy al principal artífice de todo este esquema, que el señor Dani Durán, nunca se lo investigó. Sí, eso fue un punto llamativo porque, a ver, yo creo que, no me acuerdo nomás, un caso es el que ocurrió en donde el fiscal por resolución dice que vos no tenés nada que ver. O sea, no te incluye en la causa y ya se sabe que no tenés nada que ver, ¿verdad? O sea, evidentemente si se le imputa a un grupo, a 4 o 5 personas y no te imputan a vos, no tenés nada que ver en la causa. No hay necesidad de sacar una resolución concretamente diciendo, en el caso Metrobús, el ex gerente o el asistente no va a ser procesado porque no hay elementos, no firmó nada, o el jefe de gabinete, ¿verdad? Simplemente no entra dentro de la imputación hasta que se encuentre elementos, ¿verdad? Totalmente. No, lo que nosotros siempre nos pedimos es que se investigue. Y acá normalmente siempre escucho el discurso de que esto es un tema civil y nadie se tomó el tiempo de verificar los elementos. Porque acá nosotros no estamos pidiendo un resarcimiento civil. Acá lo que nosotros estamos buscando es que la conducta de las personas que generaron este esquema sí tiene los presupuestos para determinar la existencia de un hecho punible de estafa, pero nunca nadie se tomó la delicadeza de trabajar en las causas. Y nosotros perdimos más tiempo en buscar dónde estaban las causas, quiénes tenían las causas, dónde estaban, ida y venida, y eso lleva muchísimo tiempo. Ni siquiera tenían determinado quién era el fiscal que tenía, quién no tenía, y una vez que se encontraban ni siquiera saben tampoco qué diligencias tienen que hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces es un trabajo minucioso y la verdad que el manoseo terrible al cual se expusieron todas estas víctimas hasta el día de hoy, y en cierta forma esto nos da un alivio demasiado importante y nos da una esperanza por sobre todas las cosas de que estas causas lleguen a tener un poco de justicia, Carlos, ¿verdad? Y también le agradecemos a todos los medios que de alguna forma también nos están apoyando y en ese sentido también extender mi agradecimiento al Observador, porque gracias a eso también se están haciendo visibles nuestras causas y somos gente humilde, ¿verdad? Que no tiene otro recurso que recurrir a la prensa, de exponer su situación particular, pese a que así no debería de funcionar la justicia, pero cuando no tenés otro mecanismo, ese es el único mecanismo al cual recurrir, ¿verdad? Y lo más lamentable entonces que son víctimas de una doble estafa, primero por Mosipar y segundo por los fiscales, que le están engañando o le engañaron, porque ese pues es la estafa, el engaño, la mentira, ¿verdad? Entonces son víctimas de una doble estafa. Bueno, doctora, te agradecemos este contacto y esperamos los datos que nos puedas brindar después a través de producción. Que tengas un excelente resto de jornada. Gracias, Carlos, muy amable, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad.